Bien, con esa aclaración, nosotros vamos a trabajar en el relé, ¿no? En este caso, el relé en sí es un dispositivo importante para proteger nuestra carga en cuestión. Entonces, hablemos del relé térmico. Ya. Específicamente, como ya les había manifestado, el relé térmico es un sistema de protección de carga. Protege específicamente al motor, sea de cualquier categoría, sea trifásico o sea monofásico, ¿no? Sea en cuestión a la potencia, sea en cuestión a la corriente en sí. Entonces, con estos datos referenciales, nosotros tomamos en consideración cómo debemos calibrar nuestro relé térmico. Entonces, en este caso vamos a hablar de la calibración del relé térmico, ¿no? Ahora, hay muchas alternativas, ¿no? Bueno, yo en la práctica yo les hablo, yo específicamente trabajo yo con la intensidad nominal de mi motor. Bajo, bajo ciertas normativas que de antemano pues salieron a default, ¿no? Es decir, digo, bueno, pongo un ejemplo aquí, ¿eh? Digo, tengo mi motorcito, hablemos de unos 3 HP, digo yo, un motor trifásico, y mi corriente nominal directamente, digamos que me da unos 10 amperios, ¿ya? Como ejemplo, ¿no? Digo, me da 10 amperios y obviamente este va a ser mi corriente nominal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En mi relé térmico, vamos a ver acá, vamos a ver un dibujito. Déjame quitarle. Ya. Entonces, en mi relé térmico, de la simulación, me está especificado, como ya les había manifestado a ustedes. A ver, ¿dónde está? Déjame un segundo, solo configuro que ando poniendo una clasecita. Por favor, el micrófono tenga la bondad. Bien, en este caso, si nos fijamos bien, voy a aclarar un poquito más. Ahí está. Ya. Tiene las 3 entradas, ¿no es cierto? Y las 3 salidas que se va a mi motor. Ya habíamos hablado de estos contactos, ¿no? Los contactos 97, 98, que es un contacto normalmente abierto que está indicando en este esquema, y el 95, 96 también me está indicando en este esquema. Pero ¿dónde voy yo? Es la siguiente. Aquí nosotros tenemos un cursor, ¿no es cierto? Un cursor de calibración. Entonces, de ley nosotros tenemos que calibrar, ¿no? Porque si nosotros no calibramos, no vamos a poner el rango del consumo de corriente de mi motor, y obviamente no nos va a trabajar de la mejor forma, ¿no? En cuestión. Entonces, a esto yo quería llegar. Digo, bueno, mi motor, como les decía, bueno, pongamos que sea mi motorcito de 3 HP y el consumo de corriente es de 10 amperios, de acuerdo a las características de la placa, ¿no? Porque mi motor trifásico obviamente va a tener la placa de características y de antemano me va a indicar muchos factores, muchas características de mi motor, y dentro de ellas va a estar la corriente nominal. Si dice, bueno, la corriente nominal de mi motor es 10 amperios, entonces prácticamente, ¿qué tengo que poner yo? En el rango de 10 amperios, ¿no? Pongo directamente 10 amperios mi corriente nominal y están protegiendo mi motor. Entonces, ante cualquier sobrecarga, sobreintensidad de mi motor, prácticamente, obviamente, sobrepasa los 10 amperios del consumo nominal del motor, obviamente me va a indicar que existe una falencia, ¿no?
y mi motor no va a trabajar, va a saltar este relé. Entonces, controlo, reviso mi motor o de pronto una sobreintensidad, falla de fase, etcétera. Entonces, nuevamente reseteo. Seteo, o en el caso quiero probar, stop. Reseteo, stop. Entonces, esa es una de lo que yo utilizo, ¿no? En el momento de que yo arme un tablero o protejo mi motor. Yo le mando específicamente mi corriente, ¿no? Pero de igual forma, pues hay otros datos característicos que me predominan de que le dé una tolerancia de calibración de mi relé, ¿no? Las tolerancias que yo puedo tomar muy en cuenta para poder calibrar mi relé térmico es en relación también a través de mi intensidad nominal, ¿no? Intensidad nominal por una constante 1.2, intensidad nominal por una constante 1.5. Si yo digo, bueno, Belicen, por ejemplo, cuando los motores en el momento del arranque, ellos consumen el 120 o 125% de la corriente nominal. Se ajusta en ya, base a eso. verán, buena pregunta la suya. ¿Por qué razón? Estos relés térmicos tienen un factor de seguridad, de soporte, ¿no? Porque bien lo que usted dice, por ejemplo, dice arranca el motor y obviamente se sobredimensiona la corriente. Dependiendo la potencia y la carga del motor, obviamente va a durar el arranque del motor hasta que se estabilice. Bueno, si hablamos, ¿no? Se estabiliza el motor y trabaja con su corriente nominal. Al tener estos relés térmicos, un factor de seguridad, aguantan esa cuestión. ¿Sí? No es que va a coger y va a saltarse si se sobredimensiona al momento del arranque. No se va a sobredimensionar. Se va a sobredimensionar o va a saltar el relé térmico cuando sobrepase la nominal, ¿no? La corriente nominal. Sobrepasa la corriente nominal, ahí sí va a saltar. Pero al momento del arranque no, mi estimado. Muchas gracias, licenciado. No sé si estamos claros en esa cuestión. Sí, sí. Que estos relés térmicos sí tienen un factor de seguridad al momento del arranque. Y como les decía, es muy importante, por ejemplo, si el consumo de corriente es considerable, ya utilizar los arranques, ¿no? Puede ser arranque estrella triángulo, entonces, ¿para qué? Para reducir también el consumo de corriente al momento del arranque. Entonces, eso mucho cuidado también en esa cuestión. Entonces, no podemos, por ejemplo, motores de gran potencia, no podemos desmandarles un arranque directo, porque estaríamos causando un grave percance o un gran consumo, un recalentamiento de los conductores de alimentación que vayas al sistema. Tome en cuenta de que en las fábricas no solamente se trabaja con uno o dos motores, sino con gran cantidad de motores. Y imagínese si al momento de que en el mismo instante arranque un sinnúmero de motores, va a ocasionar un perjuicio en el sistema de cableado de la fábrica o de la empresa. Sí, se vuelven chicles esos cables allí. Claro, es que para eso de ley hay que hacer ya una buena distribución, el cálculo correspondiente de alimentación que soporte dependiendo de la carga. O sea que para hacer un estudio, una buena instalación, y nosotros tenemos que de ley hacer un estudio de cargas, ¿no? ¿Cuántos motores vamos a tener a futuro? ¿Cuántos va a haber? Entonces, con relación a eso, tenemos que armar nuestro tablero de distribución. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bien, entonces trabajamos bajo esta cuestión, ¿no? Hablemos de la intensidad nominal, que sería 10 por 1.2. Sería 10 amperios por 1.5. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo correspondiente, digamos 10 por 1.2, hablamos de 12 amperios, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuánto tengo que ponerle a mi relé térmico? 12 amperios. Si hablo de 10 por 1.5, 15 amperios. Ya. Esto ya es muy relativo, ¿no? ¿Sí? No sé si de pronto ustedes se han topado con dispositivos de protección de disparo rápido y disparo lento. Es decir, por ejemplo, hay unos dibujitos que le sale, por ejemplo, una tortuga, ¿no es cierto? Y el otro le sale una liebre. Dice disparo rápido, disparo lento, ¿no es cierto?
Y lo mismo pasa aquí en el relé. Entonces, ya es cuestión como usted lo considere y como usted lo quiera calibrar. Pero directo a la práctica es 1.2, 1.5. 1.2, disparo rápido. 1.5, sí, disparo lento en cuestión. ¿No es cierto? Entonces, con relación a la intensidad nominal, usted escoge en la práctica en cuestión. Entonces, con estos datos característicos, simplemente voy, como vuelvo y repito, a mi relé térmico, calibro en el valor que yo obtuve. Perdón, déjenme. Ya voy a mi relé térmico, simplemente calibro y lo dejo en el valor que yo calculé rápidamente. Y va trabajando mi motor en cuestión. Entonces, fallas saltan, revisamos, luego reseteamos. Caso contrario, no es recomendable nuevamente resetear por cuestiones de que este relé persiste y capta algún fallo, algún daño en el motor, paulatinamente. Bien, ¿alguna inquietud ahí? Si no, para seguir continuando. Profe, disculpe, si sube el amperio del motor, perdón, si salta el relé, ¿eso quiere decir porque el motor está haciendo más fuerza? Eso les estamos explicando. Tenemos nosotros aquí nuestro relé, obviamente que va al motor, ¿no? Específicamente esto protege a mi motor. Salta este relé significa que hay alguna falencia en mi motor. Es decir, una sobrecarga. Es decir, le estás haciendo trabajar más de lo que puede dar su capacidad. Y al momento que nosotros tratamos de aumentar más la capacidad de nuestro motor, obligatoriamente va a aumentar la corriente. ¿Sí? Y al momento de aumentar la corriente, es decir, va a sobrepasar la nominal, va a detectar este relé térmico. Detecta y va a saltar, porque hay alguna falencia en el motor. ¿Sí? Entonces, eso debemos de especificar. Otra de las cuestiones que puede pasar, vuelvo y repito, es por experiencia les digo, no, porque yo estoy en el campo de igual manera del rebobinaje, es porque a veces se va una fase. Se va una fase y obviamente el motor no trabaja bien. O sea, que empiezas a sobrecalentarse directamente y salta esta cuestión. Bueno, no hacen caso en esa situación, se va a quemar el motor, ¿no? Porque esto ya le está avisando. Se quema el motor en cuestión. Entonces, esos son algunos de los factores que puede ocasionar de que se salte nuestro relé térmico, que el motor está fallando. Sí, sí, joven. La imagen de ahorita es un guardamotor, ¿no, profe? Claro, eso ya habíamos explicado, ¿no? El guardamotor no es más que la unificación del relé térmico con nuestro contactor, ¿no? A eso Sí, nosotros pero llamamos es igual de guardamotor. eficiente como cuando está separado un relé térmico independiente. Claro, ahora el guardamotor ya viene prediseñado, vuelvo y repito, entre el contactor y el dispositivo. No hay ningún problema en eso. Pero antes de que, por ejemplo, antes de que hubiera, por ejemplo, específicamente ese dispositivo guardamotor, obviamente el guardamotor se lo conocía con la unificación del contactor con el relé térmico. Y el trabajo que realiza es el mismo, ¿no? O sea que no va a cambiar nada. Este es el guardamotor. Claro que existe en el mercado lo que llaman el guardamotor, que no es nada fuera de lo común a lo que estamos hablando, que es el contactor con el relé térmico. Es lo mismo. Profe, ¿y para que sea más eficiente cuando se va a una fase, qué elemento se puede poner? ¿El guardamotor mismo o hay algún otro elemento que sea más eficiente, como un relé falla de fase o algo así? Sí hay unos relés fallas de fase, sí. Ya. Es un sistema de control por falla de fase. Entonces, es decir, el sistema de control ya te va a avisar, ¿no? Que se fue una fase. Pero como les digo, este relé térmico les ayuda a detectar las falencias que se presenten específicamente en el motor, ¿no? Como les digo, por sobrecarga o por falla de una fase. Entonces ya, Ah,
Si de una u otra manera usted considera de que en el lugar donde están los motores siempre va a haber es una falencia de fase, sí, entonces de ley tiene que usted armar es un tablero con protección de falla de fase, ¿no? Usted considera que es cada rato hacer una fase. Entonces ahí de ley es lo más recomendable, es un sistema de control por falla de fase. En el manual que les entregué, ahí está un diagrama, un circuito que les está indicando cómo usted tiene que desconectar es un sistema por falla de fase. Vamos a ver ahorita mismo si es que está aquí para que salgamos de dudas. Vamos. Aquí está. Señalización de maniobra y protección contra falta de una fase. Entonces, si es que considera de que el lugar donde está trabajando sus máquinas, sus motores, persiste fallas de fase, lo más recomendable es armarse este circuito, que casi es en la misma cuestión. Sí. Pues aquí está indicando el circuito. Eso es, caballero. ¿Alguna otra inquietud? Sí estamos claros de ahí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces continuamos. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más en cuestión a los diseños de control. Bien, para nosotros poder es configurar o armar los sistemas de control, obviamente tenemos que ir analizando y estudiando algunos elementos básicos de control, ¿no? Es decir, los tres esquemas básicos, el esquema básico que les acabamos de indicar, pues es el inicio, el principio de un sinnúmero de condicionamientos que nosotros podemos encontrar en la parte industrial, ¿no? Podemos nosotros encontrar es un sistema de arranque de inversor de giro de un motor, ¿sí? Como el que acabé yo de manifestar, un sistema de arranque estrella triángulo. Entonces ya depende la necesidad que nosotros tengamos en la parte industrial para nosotros poder ir diseñando nuestros esquemas. Entonces, vamos, una vez analizado lo que es la parte del relé, la parte de fuerza, vamos a analizar otro elemento de control, el elemento de control que nosotros lo llamamos temporizador. Desactivemos el micrófono para que no haya inconvenientes, por favor. Señor Montalvo, tenga la bondad. Listo. Bien, el temporizador no es más que un dispositivo de control de tiempo, ¿no? Los dos temporizadores básicos que vamos a trabajar van a ser el temporizador on the light y el temporizador off the light. El trabajo, la función que realiza cada uno de ellos, pues ya vamos a ir analizando posteriormente para que usted tenga una plena idea de cómo va a
a funcionar y cómo va a trabajar estos dos elementos. Al igual que cada uno de los sistemas de control, estos se manejan a través de su simbología, ¿no? El on the line tenemos la especificación de bobina que es de esta forma. ¿Sí? A1, A2. Y el off the line tiene la representación de esta forma. Es negrito. Los dos son sistemas de control de tiempo. Mucho ojo, por favor. El temporizador trabaja solamente en el sistema de control. Solo es para control, por favor. Tome en cuenta que este temporizador on the line también tiene sus contactos auxiliares, ¿no? Contactos auxiliares normalmente abiertos, contactos auxiliares normalmente cerrados, pueden ser dobles, es decir, puede tener un contacto abierto y puede tener un contacto cerrado, ¿no? Tanto el on the line como el off the line. Tanto simples como dobles. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, esto, al tener estos contactos auxiliares no significa que yo le pueda utilizar en fuerza, ¿no? Solamente para control. Eso que quede bien claro, por favor. ¿Y cómo es lo que va a funcionar cada uno de estos dispositivos? El control que yo lo puedo dar tanto al on the line como al off the line y es cuestión del condicionamiento del circuito. Puede trabajar con tiempos, segundos, minutos, horas. Ya depende cómo yo lo utilice. ¿Qué quiero yo realizar en mi sistema en cuestión? Entonces, analicemos el on the line. Digo, este sistema, este on the line, obviamente va a tener su bobina. La bobina también va a ser muy relativa en relación al voltaje de alimentación. Como normativa, obviamente puede trabajar con 110 o puede trabajar con 220 voltios. Ya es cuestión muy relativa en esta cuestión. Entonces digo, bueno, voy a hacerla trabajar con 110. Digo, necesito línea, necesito neutro. Entonces alimento y punto. Como es una bobina, y digo 110 voltios, yo necesito alimentar y controlar a la bobina. Bueno, yo voy a controlar a esta bobina con un interruptor on-off. Y le voy a dar la señal a esta bobina. Digo A1, A2. La representación, ¿cuál era? K, A, 1. ¿No es cierto? Acuérdense en eso. La K era para un relé, ¿no? Pero la A representa a un temporizador de tiempo, ¿no? Sí, la numeración ya es cuestión del número de temporizadores que yo tenga en mi circuito en cuestión. Como yo estoy hablando solamente de una sola bobina, pues yo represento KA1 en cuestión. Y digo, bueno, posteriormente mi temporizador obviamente va a tener un cursor de calibración, ¿no? Digo, bueno, tengo mi temporizador que solamente trabaje en segundos. Tengo de 0 a 60 segundos. En este caso digo, bueno, voy a trabajar, digamos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 segundos. Bueno, quiero poner yo a 10 segundos. Tengo 10 segundos. Viene mi cursor, calibro a 10 segundos. Significa que este va a estar calibrado a 10 segundos en cuestión. Utilizo yo mis auxiliares. Digo, bueno, voy a utilizar mi auxiliar normalmente cerrado, digamos, ¿ya? Tengo mi auxiliar normalmente cerrado y voy a controlar H1. Tengo mi auxiliar normalmente abierto. Voy a controlar H2. Sí.
Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Doy la señal, sí, es un interruptor activo y empieza a trabajar mi sistema de conteo de tiempo. Ese temporizador empieza a trabajar en mi sistema de conteo de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 va a llegar a los 10 segundos. Llega a los 10 segundos, ¿qué va a pasar a estos contactos? Este contacto que estaba normalmente abierto va a venir a ser normalmente cerrado. Este contacto que estaba normalmente cerrado va a pasar a ser normalmente abierto. ¿Con relación a qué? Con relación a esto. Transcurrió 10 segundos para que haga este tipo de trabajos. Del abierto pasa a ser cerrado y del cerrado pasa a ser abierto. Un foco que estaba prendido se apaga y el otro que estaba apagado se prende. Como normativa de control. Nada más. Es decir, en vez de yo utilizar estas luces, ¿a quién podría yo mandar la señal? Y bueno, yo quiero mandar las señales de la bobina de un contactor. La misma acá. Sí. Y me controla de acuerdo al tiempo que yo haya preestablecido. Si quiero hacerle trabajar nuevamente, reseteo esta parte de aquí y nuevamente el contactor empieza a trabajar de la forma como yo le he prescrito en cuestión. ¿Sí? En relación al off the light, también tiene otra funcionalidad, digámoslo de esa forma. Pero el trabajo que va a realizar es decir, de activar y desactivar va a ser la misma, ¿no? Simplemente es el tipo de control que yo le voy a dar a mi off the light, ¿no? Digo, rápidamente, digo, bueno, pues nuevamente yo necesito aquí mi bobina. Tengo mi bobina y aquí tengo en este caso, perdón, así me fue acá, tengo mi pulsador. Ya no quiero un interruptor, porque ¿por qué razón? Ya les voy a explicar. En este caso, nuevamente pongo mi contacto normalmente cerrado y pongo mi contacto normalmente abierto. Y voy a dar la señal aquí nuevamente a mi foquito H1, H2. Será aquí H1, H2, paulatinamente. Digo, bueno, tengo aquí A1, tengo A2, este es KA1. Mucho ojo, direccionemos K1, K1. Igual acá no, olvidad. K1, K1. Estamos direccionando la funcionalidad de mi temporizador off the light. En este caso, ¿cómo va a funcionar? Bueno, digo, también voy a calibrar 10 segundos. Digo, al momento de que yo vengo y activo a mi temporizador off the light, entra solo en alerta la bobina, más no el sistema de conteo de tiempo. Solamente entra en alerta. Digo, detectó. Activé, detectó. Dejo de activar y empieza a ir recién el conteo de tiempo. 1, 2, 3, 4, pasa los 10 segundos. El abierto pasa a ser cerrado y el cerrado pasa a ser abierto. Y el trabajo que realiza es lo mismo. Sino que el control que yo le realice a mi off the light es diferente al que controla a mi on the light, estimados. Ese es el trabajo, la funcionalidad que hace denominaciones simbólicas que representan al on the light y al off the light, pero bueno, eso veremos poquito más adelante. Pero a mí lo que me interesa en este caso es que ustedes tengan claro cómo va a funcionar es un temporizador a la conexión y cómo va a funcionar es un temporizador a la desconexión. Entonces, por eso dice, eso funciona la conexión y este funciona la desconexión. Cuando se desconecta, empieza a funcionar. Esto cuando se conecta, funciona. ¿Sí? ¿Sí estamos claros con eso, caballeros? Sí, profe. Sí, profe.